Muy buenas tardes, días, noches, donde quiera que estén. Un gusto poder saludarlos. Mi nombre es Alonso Cerdán, trabajo en la Alianza para el Gobierno Abierto y tengo el gusto de hablarles hoy un poco sobre gobierno abierto, el concepto, de dónde viene y sobre lo que hacemos en la Alianza para el Gobierno Abierto. Me acompaña mi colega. Adelante, Rosario. Hola, bueno, muchas gracias Alonso, un gusto enorme estar acá con ustedes hoy, aunque sea de modo virtual, conversando un poco acerca del paradigma de gobierno abierto y las posibilidades que se nos presentan a partir de esta forma tan particular de hacer gobierno y de hacer políticas públicas, así que encantada. Bueno, pues entonces comenzamos. Tenemos una breve presentación. Rosario y yo vamos a estar platicándolo y al final les tenemos una sorpresita. Ojalá que la tecnología nos permita un video sobre la Alianza para el Gobierno Abierto. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla. Entonces, bueno, como decíamos, el título es Gobierno Abierto en la era post-COVID. Tenemos aquí una frase de Helen Clark, que es la ex primer ministro de Nueva Zelanda, también era la administradora, la directora general de PNUD y es una embajadora de gobierno abierto. Y bueno, nos dice, el gobierno abierto es esencial para fortalecer el desarrollo global y hemos visto evidencia que la participación ciudadana puede llevar al progreso en acción climática, equidad, género, conservación y más. Pero ¿de dónde viene esta idea de gobierno abierto? Si bien se usó a partir de más o menos los años 60, eh, tiene diferentes acepciones, la idea se popularizó principalmente después de 2009, cuando el entonces presidente Barack Obama publicó su memorando sobre transparencia y gobierno abierto, en el que se comprometía a ser la administración más transparente y con el gobierno más abierto. Y se pueden identificar, creo que, tres áreas de influencia o de por qué esta idea se popularizó tanto en ese momento. Por un lado está la crisis de la democracia representativa, en el que la ciudadanía, organizaciones y demás se pide más participación que solo el voto, y se critica que se vea como el único mecanismo de participación en la democracia, lo que llevó a frustración, lo que llevó a protestas en muchos casos. Entonces, bueno, esta sería una de las primeras fuentes. La segunda, relacionada también con esta primera, son las críticas a la burocracia gubernamental. Todas estas críticas que se fortalecieron también mucho en la década de 1970 sobre la falta de eficacia, de eficiencia de la burocracia gubernamental. Todos estos pedidos de que más allá, o sea, que lo que estás haciendo realmente no eran políticas públicas, sino políticas gubernamentales, y que lo público tenía que rescatar, tenía que incorporar diálogo, tenía que incorporar la participación de la ciudadanía en la definición de estas políticas públicas, el reconocimiento de que no todo el conocimiento, no todas las respuestas, no todo el saber está en el gobierno, sino que los problemas públicos que se enfrentan actualmente son tan complejos que se requiere la participación de más actores que solo los gubernamentales. Y por último, ha habido también un movimiento que se ha fortalecido mucho en los últimos 30 años de pro derecho de acceso a la información, ¿no? Tenemos que en 1990 solo había eh, alrededor de 13 leyes de acceso a la información. Esto pasó principalmente después de que en Estados Unidos se pasa la ley de acceso en los 60, Inglaterra en los 70, poco a poco empieza a ganar más popularidad este tema, a haber más activismo al respecto. Y tenemos que de 1990 con 13 se crece para 2009, se tenían 80 leyes de acceso a la información, y de hecho Paraguay publica en su segundo plan de acción de gobierno abierto, tenía un compromiso, y ahora les van a entender mejor esto, pero como parte del trabajo que hicieron en la alianza, publicaron su ley de acceso a la información por ahí de 2014-15, y también han incorporado compromisos o han prometido eh, todo el tema de implementar esta ley de acceso a la información. Este movimiento también se ha visto fortalecido por los avances tecnológicos que permiten
que máquinas lean información, que se procese gran cantidad de información por una computadora, lo que también ha cambiado a que este derecho, a este movimiento por acceso a la información también empieza a hablar de datos abiertos, ¿no? Que los datos abiertos son formatos que puede leer una máquina y que, como les decía, permite que una computadora analice y genere reportes sobre grandes cantidades de información. Y de hecho, en algún momento se trataba de equiparar un poco gobierno abierto a datos abiertos, aunque bueno, no es lo mismo, sí hay ahí una influencia. Ahora pasaría a Rosario, adelante. Muchas gracias, Alonso. Y bueno, queremos empezar a conversar un poquito ya más desagregadamente en torno a esta idea de qué es gobierno abierto para nosotros, pero para eso nos gustaría comenzar dando algunos ejemplos sobre lo que no es gobierno abierto, ¿no? Nosotros desde la unidad de apoyo de OGP o Alianza para el Gobierno Abierto, como la pueden llegar a conocer en español, trabajamos con muchos países, con gobiernos, con sociedad civil, con representantes de academia, y los acompañamos en este proceso de elaborar sus planes de gobierno abierto. Y en este camino hemos ido viendo una serie de cuestiones que muchas veces se confunden, pero que nos dan la pauta de hacia dónde no quiere ir o no debería ir el gobierno abierto, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, el gobierno abierto no es el secretismo, ¿sí? No es tomar decisiones públicas a puertas cerradas. Un poco lo que viene a hacer es a romper con esta idea, como decía Alonso, de la vieja burocracia que controlaba el acceso a la información o los flujos de las políticas públicas. Tampoco es generar espacios de participación ciudadana, pero que no tengan un vínculo con las necesidades reales de la ciudadanía, ¿sí? Hacer gobierno abierto no puede ser tampoco un espacio de élite, que van a ver que es uno de los desafíos en muchas ocasiones de los espacios de participación ciudadana. Tampoco es hacer gobierno abierto crear plataformas en línea, ¿sí? Plataformas digitales, sin un objetivo claro o con poca información relevante para el control y la participación ciudadana. Y tampoco es, por sobre todas las cosas, un discurso nada más, ¿sí? El gobierno abierto, como vamos a ver un poco más adelante, es una práctica que implica muchísimos valores y acciones para poder lograrlo. Tampoco es un lujo, ¿no? Nosotros creemos que quizás hace algunos años empezaron a desarrollar algunas oficinas de gobierno abierto, direcciones, o inclusive ministerios que empiezan a entender y a darle lugar al paradigma de gobierno abierto, pero hoy en día eso ya no puede ser un lujo. Hoy en día tenemos claro que cuando hacemos políticas públicas en el paradigma de gobierno abierto, logramos mejores políticas, logramos mejores resultados. Entonces esto no es un lujo que nos damos porque nos gusta este tipo de esta forma de hacer administración pública o de hacer políticas, sino que creemos que hoy en día es una necesidad avanzar en este camino. Tampoco puede ser una distracción hacer gobierno abierto, ¿sí? Cuando nosotros nos comprometemos en esta agenda y en asumir compromisos o un plan de gobierno abierto, la idea es que estemos atendiendo efectivamente a las necesidades y a los problemas de la ciudadanía. Y tampoco es convocar, como decimos, para la foto, ¿no? O sin un propósito claro. Convocar a la ciudadanía o convocar a las organizaciones sociales tan solo para que participen, estén ahí en el momento de debatir y luego no darles una respuesta o no continuar ese proceso de participación. Tampoco es publicar datos cómodos o fáciles, ¿sí? Alonso recién mencionaba el tema de datos abiertos. Por supuesto que es una pata fundamental de cualquier estrategia de gobierno abierto, pero no es lo único, ¿sí? No alcanza con publicar datos nada más. Y hacer gobierno abierto tampoco es solo transparencia, acceso a la información o datos. Esto tuvo mucho que ver al inicio de la agenda de gobierno abierto con que faltaban muchas cuestiones, ¿no? Faltaban leyes de acceso a la información, como mencionaba Alonso, faltaban instituciones o canales que tenían que ver más con la lucha contra la corrupción y la transparencia. Hoy en día el gobierno abierto, el paradigma de gobierno abierto no se enfoca solo en estas cuestiones, sino que se involucra o puede ofrecer soluciones y formas de trabajo para cualquier temática, ya sea salud, educación. Un poquito más adelante vamos a conversar sobre eso. Tampoco es
gobierno electrónico, ¿sí? Muchas veces se confunde el gobierno digital o electrónico con hacer gobierno abierto. La idea de gobierno abierto involucra otros valores que ahora vamos a conversar. Y tampoco puede ser cuando encaramos un proceso de gobierno abierto, anunciar decisiones de gobierno que ya estaban tomadas simplemente, o generar una carga adicional, ¿sí? La idea no es que mediante el paradigma de gobierno abierto, ustedes como administradores o administradoras públicas o como representantes de la sociedad civil tengan más trabajo y más carga, sino al revés, sino que a partir de este paradigma logren encontrar soluciones co-creadas de modo colaborativo a los problemas de valor público que tengan en su comunidad. Entonces, ¿qué sí es gobierno abierto, no? Bueno, hacer gobierno abierto es una forma de gobierno que reconoce principalmente el rol de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas, que promueve la colaboración y la participación y que usa y divulga la información y los datos para poder realizar un mejor control y seguimiento de las políticas públicas. Entonces, esta idea tiene que ver con, cuando hablamos de colaborar, ¿no? De colaboración, tiene que ver con esta articulación entre diferentes sectores, diferentes actores, tanto de gobierno como de sociedad civil. Cuando decimos sociedad civil es en sentido amplio, puede incluir a la academia, al sector privado. Y se trata de generar espacios de colaboración para atender los problemas difíciles, ¿sí? Entonces, aquí es donde nos gusta recalcar que cuando hablamos de gobierno abierto también estamos hablando de derechos humanos, ¿sí? En poder atender mediante este paradigma políticas públicas y generar políticas públicas ambiciosas en cuestiones problemáticas o desafiantes para una comunidad específica. El gobierno abierto, por supuesto, reconoce de un modo distinto al paradigma anterior el rol de la ciudadanía, ¿no? Y principalmente busca construir alianzas. Y por supuesto, usar estas alianzas y estas fortalezas para combatir las desigualdades de una sociedad. Y un punto que es fundamental y no nos olvidamos, por supuesto, también busca combatir la corrupción y mejorar la transparencia en una comunidad específica. Entonces, en la práctica, esto que por ahí tiene, que veníamos mencionando más relacionado a los valores, tiene que ver con co-crear, esta palabra que la decimos mucho nosotros, que es esta creación conjunta, ¿no? Entre actores sentados en la misma mesa de diferentes espacios, que co-crean políticas públicas, se comprometen a realizar políticas públicas que involucran desde el momento inicial, en el momento de diseño de la política, al beneficiario final, ¿no? Que puede ser sociedad civil, vecinos de una comunidad específica, pacientes de salud de una enfermedad específica, que probablemente tengan una opinión, tengan una experiencia que es muy valiosa para el diseño de esa política. Tiene que ver también con implementar estas políticas de un modo participativo, ¿sí? Los espacios de participación no finalizan en el momento de diseño de la política, sino que se sostienen y se puede generar una retroalimentación y una mejora continua de esa política a partir del feedback de la ciudadanía. Y por supuesto, tiene que ver con poner en valor la información pública, ¿sí? La mayoría de los gobiernos de la región ya cuentan con legislación que regula el acceso a la información pública, pero es importante, más allá de lo que nos garantice la ley y de lo que disponibilicen los gobiernos, ver cómo promovemos ese uso y cómo usamos los datos y la información para mejorar las políticas. Entonces, vamos a repasar un poco estos 3 principios de gobierno abierto que los hemos ido nombrando de un modo por ahí un poco más mezclado, pero para empezar a pensar un poquito en cada uno de ellos. Los 3 principios fundamentales de este paradigma de gobierno abierto son la transparencia y el acceso a la información pública, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Y ahora vamos a ver un poquito. El primero, la transparencia y el acceso a la información pública, tiene que ver con cómo aseguramos el acceso público de la ciudadanía
a información generada y almacenada por las instituciones de gobierno. Y esto se ve plasmado de diferentes modos, ¿sí? En muchos casos faltan los mecanismos legales, regulatorios, para poder acceder a esta información, para transparentar las acciones de gobierno, y en ese caso se tendrá que trabajar primero en ese andamiaje institucional legal, ¿no? En otros casos, donde ya existe este andamiaje institucional, tiene que ver con cómo los gobiernos publican lo que llamamos de modo proactivo, es decir, toda la información que, sin que se lo pidan, sin que nadie haga un pedido de información pública, publican en sus portales, comparten de modo proactivo, pero también tiene que ver con cómo responden esas solicitudes cuando la ciudadanía hace un pedido específico. Y esto ya es la publicación o transparencia reactiva, ¿sí? Para esto existen una serie de mecanismos y formas diversas que dependerán en gran medida del contexto de cada uno de estos lugares. Y también tiene que ver con esto que decíamos de divulgar información relevante, ¿sí? Preferiblemente en formatos abiertos. En segundo lugar, el principio de participación ciudadana, que implica generar mecanismos formales, en muchos casos, de participación, que aseguren un entorno propicio, habilitante, le decimos nosotros, relacionado con el espacio cívico, para asegurar los derechos básicos, y no solo los derechos de libertad de expresión, de asociación, sino también facilitar el acceso y los canales, ¿no? Entonces esto puede tener que ver con abrir la toma de decisiones a las partes interesadas en una política pública en particular, promover reformas que aseguren la implementación, por ejemplo, de los derechos de libertad de reunión, de expresión. También tiene que ver con mecanismos más formales, como las consultas públicas, las elecciones o las peticiones, pero también con otras herramientas de participación más informales, que pueden ser monitoreos ciudadanos, ejercicios de auditoría social organizados por la ciudadanía o impulsados por el gobierno, que mejoran la calidad de las políticas. Y en tercer lugar, uno quizás de los que más nos cuesta en América Latina, que tiene que ver con la rendición de cuentas, ¿sí? Lo que en inglés conocemos como accountability, y se usa mucho, y esta rendición de cuentas implica establecer e implementar normas y mecanismos que obliguen a los actores de gobierno a justificar sus acciones, ya no solo a publicar los datos, sino a responder ante esos datos. Entonces lo que buscamos acá es cerrar ese círculo, ¿no? Entre la publicación de información, el control ciudadano, que existan canales para que la ciudadanía se comunique, presente quejas, reclamos o sugerencias en cuanto a esa información, y a su vez los gobiernos respondan sobre esos comentarios o pedidos. Y acá tenemos como ejemplo las auditorías ciudadanas, el establecimiento de procesos para la apelación ante la negación de acceso a la información pública, o la creación de sistemas de seguimiento para realizar denuncias, ¿sí? Y bueno, entonces ya exploramos, gracias Rosario, un poco sobre el concepto de gobierno abierto, sobre los valores. Ahora me gustaría hablarles un poco sobre la Alianza para el Gobierno Abierto, es la organización en la que Rosario y yo trabajamos, sobre de qué es, cómo surgió, y contarles un poco sobre el trabajo que hacemos a nivel global, a nivel región latinoamericana. Y bueno, como les decía, el presidente Obama publica en 2009 este memorando sobre transparencia y gobierno abierto. Un año después, en 2010, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre, llega y habla sobre la importancia y la promesa que puede traer toda esta innovación que se está haciendo para mayor apertura, para mayor participación, para mayor transparencia, y deja un reto. Dice, el año entrante, en 2011, reto a las personas que están participando en esta asamblea que vengan con compromisos sobre gobierno abierto, sobre cómo abrir el gobierno. A partir de este reto es que surge la idea de establecer un mecanismo para que los países puedan asumir estos compromisos.
y junto con el gobierno de Brasil, con el gobierno de México, Reino Unido, Sudáfrica, Noruega, Indonesia y Filipinas, empiezan a trabajar en cómo se podría ver este sistema y qué mecanismo sería. Algo muy importante es que también a la par de gobiernos se dan cuenta que es muy importante involucrar a sociedad civil en el diseño de este mecanismo, por lo que teníamos 8 países fundadores y 9 líderes de sociedad civil trabajando. De este trabajo que hicieron es que sale la Alianza para el Gobierno Abierto. Es una organización internacional bastante flexible, con un modelo muy flexible e innovador para tratar de promover que cada país en cada país se abra más el gobierno. Esta es la foto del lanzamiento de la Alianza para el Gobierno Abierto el 20 de septiembre de 2011, bueno, como les decía, estuvo liderado por Estados Unidos, representado por el presidente Barack Obama y por Dilma Rousseff de Brasil. ¿Cómo es que funciona la Alianza para el Gobierno Abierto? Yo creo que tiene 3 características que la hacen muy diferente a otras iniciativas internacionales, como podrían ser las convenciones anticorrupción o otros mecanismos multilaterales. En primer lugar, desde la Alianza para el Gobierno Abierto no se les dice a los países qué es lo que se tiene que hacer, más allá de lineamientos muy específicos, más sobre el cómo y no el qué. El único que, claro, bueno, es que tiene que ver con gobierno abierto, y esa definición de gobierno abierto quiere decir que tiene que ver con los 3 valores que nos explicó Rosario. Pero más allá de eso, hay una regla importante, que es que sociedad civil, y bueno, y gobierno abierto requiere que sociedad civil en este sentido amplio, academia, organizaciones sociales, incluso iniciativa privada, estén sentadas en la mesa junto con gobierno para definir qué es lo que se va a abrir, qué temas van a trabajar para abrir en el gobierno. El segundo elemento, que creo que es muy importante, es que no se trata de hacer discursos, no se trata nada más de generar metas, bueno, pues por ahí que no puedan ser medibles, etcétera, sino que cada país que participa, y bueno, con esto ya entramos al detalle de cómo funciona la alianza, cada país que participa en la alianza se compromete a publicar cada 2 años un plan nacional de gobierno abierto. Estos planes, que como digo fueron co-creados con sociedad civil y gobierno, contienen compromisos específicos, y ahora vamos a ver una serie de ejemplos, pero el punto de estos compromisos es que tiene que ser medible, tiene que ser ambiciosos, y el tercer elemento que creo que nos hace bastante especiales es que estos compromisos van a ser evaluados no solo por dentro de la administración y dentro del grupo de trabajo de gobierno abierto con una autoevaluación, sino que también en cada país se contrata a un investigador, una investigadora, experta en políticas públicas, en gobierno abierto, que es la persona que va a medir la calidad del proceso de co-creación, como decíamos, y si los compromisos tienen estas características de que son medibles, si son ambiciosos y si se cumplieron. Entonces, no se trata solo de hacer promesas, sino que nosotros ponemos esta plataforma que tiene reglas generales sobre el qué, que es gobierno abierto, tiene reglas específicas sobre cómo se tiene que hacer este proceso de co-creación, obliga a la producción continua y al aprendizaje continuo, porque como es cada 2 años estos planes de acción, hay mucho aprendizaje, mucha retroalimentación. Hay veces que se pueden hacer compromisos que duren varios planes de acción, como el ejemplo que daba hace un momento de Paraguay, donde pasaron de la publicación de la ley a la implementación de la misma. Y bueno, entonces, esto y son evaluados. ¿Cómo estamos en materia de OGP? Les decía hace un segundo que fueron 8 países fundadores. El día de hoy tenemos 78 países miembros en todo el mundo. Casi toda América Latina es parte de la Alianza para el Gobierno Abierto. Tenemos
20 países, gobiernos locales, que de hecho ese número acaba de cambiar hace unos días, donde se unieron otros 50 gobiernos locales a la Alianza para el Gobierno Abierto, que deberán también, con un modelo ligeramente diferente, entregar planes de acción que son trabajados con organizaciones de sociales y con la ciudadanía. En estos casi 10 años de existencia que tenemos, se han publicado, se han entregado 268 planes de acción nacionales que tienen más de 4.100 compromisos, donde han participado más de 3.000 organizaciones de sociedad civil. 49 de los países miembros cuentan con foros multiactor, que lo que quiere decir esto es que para facilitar el trabajo de colaboración y de co-creación se establece un mecanismo formal de trabajo, un espacio formal de trabajo donde está representado gobierno y sociedad civil para los procesos de gobierno abierto. 6.5% de estos compromisos han sido reconocidos como estelares. Lo que quiere decir es que los estelares son aquellos compromisos que no solo son relevantes para los valores de gobierno abierto, sino que son muy ambiciosos, cambian la forma de trabajar en un país y además son completados. Y bueno, como les decía también por último, estos planes han sido evaluados por 350 informes del Mecanismo de Revisión Independiente, que es este órgano independiente que valora la calidad y el cumplimiento de los compromisos en los planes de acción. ¿Sobre qué temas se han hecho compromisos en materia de gobierno abierto? Algunos de los más populares están acá en esta imagen. Se han hecho muchos compromisos sobre beneficiarios reales, que son los beneficiarios reales de las empresas y de las compañías. Se han hecho trabajos sobre espacio cívico para abrir el espacio cívico para garantizar que se pueda gozar de estos derechos de acceso a la información, de asamblea, de rendición de cuentas. Uno de los temas que está ganando bastante importancia es género e inclusión. Se han hecho compromisos sobre integridad política, se han hecho compromisos en materia de justicia. De hecho, hay algunos países que incluso el Poder Judicial participa en los procesos. Un tema muy importante y muy popular son las contrataciones abiertas, publicar toda la información sobre las contrataciones, muchas veces en datos abiertos, lo que permite hacer análisis de grandes cantidades de contrataciones muy rápido. Se han hecho compromisos sobre servicios públicos y se han hecho compromisos sobre gobernanza digital. Lo importante aquí también es saber que, o sea, así como hay áreas muy populares, hay otros compromisos que se hacen sobre temas muy específicos que solo son relevantes para algún país, ¿no? Por ejemplo, ahora me acuerdo en Ucrania se hicieron compromisos para publicar información sobre archivos secretos, ¿no? de la Guerra Fría. En El Salvador, algo muy interesante, que también de hecho se hizo en Sri Lanka, tenían unos compromisos, el problema público que querían resolver era insuficiencia renal causada por el uso de DDT, de este insecticida, en los campos de caña. Entonces se empezaron a hacer compromisos que, digo, puede ser bastante complicado pensar cómo aportas o cómo adoptas una visión de gobierno abierto en cuanto a problemas renales. Lo que hicieron es publicar información sobre clínicas de diálisis. Entonces, cada país, dependiendo de los problemas públicos y de ese diálogo rico entre gobierno y sociedad civil, es que puede definir cuáles son los temas prioritarios que hay que tratar con un enfoque de gobierno abierto. Algunos ejemplos. Este ya medio les adelantaba. Reino Unido implementó un registro público de beneficiarios reales de las empresas británicas. Entonces, esto es muy importante porque permite saber quiénes son los dueños verdaderos de las empresas. Y cuando lo conjuntas con una plataforma de contrataciones públicas, te permitiría rápidamente detectar casos de corrupción en el que el gobierno está contratando al amigo, al primo, a quien sea de algún funcionario, alguna funcionaria. Entonces, este es un elemento clave en materia de combate a corrupción y de hecho está ganando bastante popularidad en América Latina. Por el momento hay 4 países de la región que han implementado, bueno, que tienen compromiso en esta materia: Chile, Costa Rica, México y Paraguay. Georgia, que fue nuestro copresidente en 2017,
18, se comprometió, por ejemplo, a publicar datos de financiamiento de los partidos, ¿no? Para rastrear si los donantes y partidos se están beneficiando ilícitamente de contratos de gobierno, ¿no? Una vez más, combate a corrupción mediante la publicación de información. Ucrania, que esta es la otra pata de la que hablaba, tiene uno de los sistemas más potentes de para transparentar datos de contrataciones públicas. Se llama Prozorro, y de hecho en 2016, como ven, esta foto es de nuestra cumbre en 2016, ganaron un premio por este proyecto. Y bueno, uno de nuestros participantes locales, que me gusta a mí en lo personal mucho, se llama Ojos y Orejas, es de Kaduna, que es una municipalidad de Nigeria. Permite la participación de la ciudadanía para monitorear proyectos de infraestructura pública. Lo interesante de esto es que ellos pueden con un teléfono celular, primero ver dónde se supone que están las obras de infraestructura pública, una escuela, un puente, un camino, y si no está o está mal hecho, pueden tomar una foto, pueden enviar esta foto a una autoridad y está el compromiso de responder sobre esta denuncia ciudadana. Rosario nos va a hablar de algunos otros compromisos. Adelante, Ro. Gracias. Sí, algunos compromisos también de Latinoamérica, por ejemplo, en el caso de Uruguay, han aprovechado la creación del Plan de Acción de Gobierno Abierto para trabajar en un problema específico que tenían relacionado con el área de salud, ¿no? Que tiene que ver con la posibilidad que tiene la ciudadanía de elegir a su proveedor de salud, y para esto sentían que había una falta de información, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue crear dispositivos que tienen que ver con la experiencia del usuario en relacionada a un servicio público específico y la generación de feedback a partir de la ciudadanía y de una comunidad. Y a partir de esto, poder tomar decisiones informadas sobre un problema público específico. En el caso de Costa Rica, trabajaron un compromiso que nos gusta mucho porque tiene que ver. Yo les mencionaba antes que no necesariamente un compromiso de gobierno abierto o una política de gobierno abierto es digital, ¿sí? O tiene que ver con lo digital. En este caso, en Costa Rica, este fue un compromiso muy exitoso, reconocido por el impacto que tuvo, que tiene que ver con una política habitacional de viviendas que el gobierno estaba impulsando y que, llegado a cierto estadio de esa política, de desarrollo de esa política, se dieron cuenta que el plan habitacional que se estaba desarrollando no respondía a las necesidades de la comunidad, en este caso de un pueblo originario de una zona determinada de Costa Rica, no respondía a las necesidades culturales y habitacionales. Entonces, lo que hicieron fue generar, mediante este compromiso, un espacio de co-creación de esa política, donde los beneficiarios últimos de esta política, quienes iban a vivir, quienes iban a recibir esta política, pudieron intervenir en el diseño de este programa y de este modo lograr una política mucho más exitosa. En el caso de Colombia, en particular, el problema que identificaron en esta ocasión tenía que ver con el acceso a la justicia, ¿no? Sentían que había una multiplicidad de servicios de justicia a los que la ciudadanía podía acceder, pero que no necesariamente era tan sencillo o tan fácil acceder a ellos. Entonces, en este caso sí, mediante el uso de las tecnologías, y acá quiero agregar que el uso de la tecnología digital muchas veces es considerado como un cuarto valor dentro de la agenda de gobierno abierto, pero que es importante que lo tomemos de modo transversal, ¿sí? Que no sea la tecnología por tecnología en sí misma, sino que sea tecnología puesta al servicio de la resolución de un problema público específico. Entonces, lo que hicieron fue trabajar sobre esta aplicación para los teléfonos celulares, considerando que había mucha penetración de telefonía celular en el territorio, y aprovechándose de esa situación, generaron esta aplicación que se llama Legal App, para que la ciudadanía pudiera, con pasos sencillos, digamos, identificar qué problemática tenían y ir orientándolos a cuál era el canal más accesible y más adecuado para resolver ese conflicto en particular.
En el caso de Ecuador, este es un compromiso reciente. Ecuador es el último país de la región en unirse a la Alianza para el Gobierno Abierto. La verdad es que han hecho un trabajo muy interesante. Tomaron muchos aprendizajes de los demás países, de cómo se han co-creado los planes anteriores. Y uno de los compromisos que incorporaron y que nos parece muy atractivo tiene que ver con co-crear el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y de Género. Y crear además un observatorio ciudadano que puede ir monitoreando este programa. Entonces, acá es donde hace varios años inclusive venimos empujando, y ahora vamos a hablar un poquito sobre eso, que también se tenga en cuenta la cuestión de género a la hora de hacer gobierno abierto. Entonces, justo para la transición de género nos permite hablar de esto que tiene que ver con lo que nosotros consideramos las nuevas fronteras, ¿no? O hacia dónde está yendo o tendría que ir la agenda de gobierno abierto. Una de ellas tiene que ver con esta idea que quizás ustedes habrán escuchado de Estado abierto, ¿no? Entonces nos preguntamos, bueno, pero gobierno abierto o Estado abierto. La verdad es que cuando nosotros hablamos de gobierno abierto lo hacemos de modo general, no nos estamos refiriendo específicamente a la idea del poder ejecutivo o del gobierno como autoridades que ocupan el gobierno en ese momento, sino que nos estamos refiriendo de un modo amplio. Pero muchas personas prefieren hablar o se refieren al concepto de Estado abierto, que son parecidos. Lo que implica esto es que cada vez más estamos trabajando en pos de que se involucren en la creación de estas políticas públicas abiertas los diferentes poderes del Estado, ¿sí? Y esto tiene que ver con una participación creciente de los poderes legislativos y judiciales de la región, pero no solamente, también tiene que ver con la inclusión de organismos de control, defensorías del pueblo, diferentes órganos que sabemos que son claves para lograr políticas públicas efectivas. Ha habido un gran avance últimamente en materia de participación de los congresos o de los parlamentos de la región, así como también del Poder Judicial, y la verdad es que se están viendo compromisos muy interesantes. Ahí hay varios objetivos que se cruzan. Por un lado están los de que los poderes generen mecanismos de transparencia y de participación propios, ¿no? Que tienen que ver con su propio funcionamiento, pero también ver cómo logramos, y ahí hacia dónde nos gustaría ir especialmente, a la articulación entre los diferentes poderes para poder atender una misma problemática, ¿no? Que muchas veces terminan fallando por problemas de articulación y de coordinación entre los poderes y la ciudadanía. En segundo lugar, Alonso lo mencionaba hoy, los gobiernos locales, ¿sí? Se están sumando una cantidad de gobiernos locales a la Alianza para el Gobierno Abierto, y la verdad es que lo local sí es un terreno muy interesante para la práctica del gobierno abierto, por la cercanía y por los vínculos que implican que se pueden dar de un modo mucho más sencillo o rápido y con mayor conexión en el ámbito local o regional que muchas veces en el nacional. Entonces, la verdad es que si les interesa la temática de gobiernos locales, pueden consultar en la página web de OGP sobre los 20 locales que ya participan y van a encontrar experiencias interesantísimas donde estos gobiernos han generado compromisos muy ambiciosos que involucran servicios públicos, que involucran la provisión de salud, debates sobre educación, reformas de políticas que son claves para la ciudadanía. Así que en ese caso los invito también a consultar algún plan de gobierno local. Y en tercer lugar, bueno, les mencionaba algo que ya habíamos comenzado a hablar, que tiene que ver con la agenda de género, ¿sí? Desde hace algunos años, la Alianza se encuentra impulsando lo que denominamos gobierno abierto feminista, que tiene que ver básicamente con trabajar las cuestiones de género con el enfoque de gobierno abierto. Y acá de vuelta se trata no solo de generar compromisos específicos para generar políticas de gobierno de género, como les contaba en el caso de Ecuador, sino también acerca de cómo aplicamos lentes de género a los procesos participativos, ¿sí? Entonces, idealmente, en un plan de acción
ustedes van a encontrar compromisos de género, pero también van a encontrar una mirada transversal de género que atraviesa esos planes de un modo íntegro, ¿sí? Y en cuarto lugar, un tema que es especialmente clave, bueno, para todo el mundo, pero para América Latina en particular, con la reciente aprobación del Acuerdo de Escazú, que tiene que ver con clima, con ambiente, ¿sí? Y con todas sus derivaciones. Estamos viendo cada vez más la generación de compromisos de gobierno abierto relacionados con esta temática. El Acuerdo de Escazú es un gran tratado de gobierno abierto ambiental por los valores que representa, por el valor que le da el acceso a la información pública, a la transparencia, a la participación de las comunidades y de la ciudadanía en todo lo que tenga que ver con la definición de las políticas ambientales. Así que vemos ahí una sinergia muy importante entre las dos agendas y ya existen actualmente compromisos que tienen que ver con el Acuerdo de Escazú. Por ejemplo, en el Plan de Acción de Ecuador pueden encontrar un compromiso muy reciente. Y bueno, el otro gran tema emergente en todo el mundo, por supuesto, es COVID-19, ¿no? La pandemia. Cuando empezó por allá de marzo, me parece tan lejano ya, hubo una inicial discusión sobre hay un papel para gobierno abierto entre una situación de emergencia tan fuerte como lo que se está viviendo. Y la verdad es que muy rápidamente se hizo oír la respuesta de de toda la comunidad global de gobierno abierto, y es que sí, ¿no? Entonces, desde OGP empezamos a trabajar en una campaña sobre cómo se vería o qué es lo que, dónde tiene que estar gobierno abierto como parte de la respuesta de los gobiernos ante la pandemia. Y de ahí sale esta campaña que se llama Respuesta Abierta, Recuperación Abierta, que tiene dos elementos, ¿no? Por un lado, respuesta abierta se refiere a la respuesta inicial a la pandemia y a la publicación, la importancia de publicar información sobre contagios, sobre defunciones, sobre servicios de médicos, políticas claras de salubridad, y también empezar a publicar lo antes posible toda la información sobre compras de insumos médicos para garantizar que no se haga con sobreprecio o con corrupción, que de hecho lo que hemos visto es que sí hubo muchos casos de corrupción en materia de compra de estos insumos médicos. Entonces, bueno, esta era como la primera pata de esta campaña, que tiene que ver con esta respuesta inicial y la publicación de toda esta información tan importante. La segunda, recuperación abierta, que es algo que empieza a ganar más importancia a medida que la pandemia evoluciona, se refiere a cómo incorporar mecanismos de transparencia, de apertura en los procesos de recuperación abierta, en los procesos de gasto público, de endeudamiento, de préstamos, de todos este financiamiento que está llegando de instituciones multilaterales financieras, de los fondos públicos, para atender todos los problemas económicos que los procesos de cierre van a traer. Bueno, entonces se refiere a transparencia en paquetes de estímulos económicos, apoyos a programas sociales, ayuda a donaciones, y bueno, con esto buscamos que se impulsar presupuestos abiertos, contrataciones abiertas, transparencia de beneficiarios finales, y enfoque de género en toda esta respuesta. Entonces, se refiere a todo esto para fortalecerlo, o sea, la inversión pública que se va a hacer para fortalecer sistemas de salud y para combatir la crisis económica que ha acompañado en muchos países a esta pandemia. En este también hay un tercer elemento que también es parte de recuperación abierta, que se refiere a proteger el espacio cívico en respuesta a la pandemia. En muchos lugares hubo toques de queda, se establecieron bueno, se limitó el derecho de asociación. También en algunos lugares se ha limitado el derecho de expresión para evitar fake news. Entonces, que después
de que esta emergencia pase, haya un mecanismo claro para volver a establecer todos estos derechos básicos de la ciudadanía y que no se restrinja nada. De hecho, nosotros tuvimos un diálogo regional al respecto, en la que participaron más de 500 personas, y efectivamente, ¿no? Hubo un gran interés por cuáles eran las mejores prácticas en la región, qué se estaba haciendo por articular esfuerzos, y la claridad también de que tenía que haber o sea, la respuesta a la pandemia debería de incorporar un enfoque de gobierno abierto. Y creo que con esto resuena un poco con algo que decía Rosario al principio. O sea, no es un lujo, no es una distracción. Es un elemento clave que permite salvar en este caso vidas, salvar el ingreso de las personas, evitar el despilfarro, evitar la corrupción. Entonces se vuelve muy, muy importante en una situación tan difícil. Y algo importante es que también hace claro que inversiones hechas en el pasado permiten tener mejores respuestas a alguno de estos problemas. Y el ejemplo de Paraguay creo que es muy, muy interesante. Ellos tenían desde hace años, como parte de su agenda de gobierno abierto, un portal que se llama Mapa Inversiones, que permitía con mapas con información georreferenciada transparentar información sobre inversiones públicas. Entonces podías ver cuánto había costado un puente, quién lo había hecho, de dónde había salido ese dinero, dónde estaba, etcétera. Y lo que hicieron fue, a semanas de que empezó la pandemia, abrieron una sección especial en Mapa Inversiones sobre COVID. Y en esta sección se podía ver todas las inversiones, todas las compras públicas que se estaban haciendo, todas las donaciones, dónde estaban llegando y a dónde se estaban yendo. Entonces, esta inversión inicial que se hizo en el tema de compras fue muy importante para más adelante utilizarla como parte de la respuesta a la pandemia. Otro caso, creo que este es el primer país que formalmente ha tenido un compromiso en respuesta a la pandemia, es Colombia. Esperamos que va a haber muchos más a medida que los países sigan co-creando y participando. Pero Colombia estableció 2 compromisos en materia de respuesta a COVID. El primero tiene que ver con publicar información financiera en datos abiertos sobre toda la respuesta. Y el segundo, muy, muy interesante, tiene que ver con establecer mecanismos de auditoría social a estas compras y a estos temas. Pues como ven, está teniendo, por un lado, el principio de transparencia, el publicar la información, pero también llevándole un paso más adelante al establecer rendición de cuentas y participación con un mecanismo de auditoría social de todas estas compras que se están haciendo. Si quieren saber un poco más de información sobre esto, tenemos una guía de gobierno abierto y coronavirus. En la presentación al final les vamos a dar todos los links. Pero estamos viendo, tiene aproximadamente 13 temas y va creciendo sobre cómo es que se puede dar un enfoque de gobierno abierto a todos los elementos de, de respuesta a la pandemia, que hay algunos muy obvios como transparencia fiscal o compras públicas, pero después empezamos a ver justicia, inclusión y género, espacio cívico, clima, entonces desinformación y protección de la libertad de expresión. Pues creo que es un recurso bastante útil que puede darles ideas, especialmente a funcionarias, funcionarios y bueno, también a personas a miembros de sociedad civil sobre qué se puede hacer para darle un enfoque de apertura a la respuesta a la pandemia. Bueno, para ir cerrando, queríamos dejar un mensaje relacionado con el porqué, ¿no? O la importancia. Muchas veces, muchas y muchos de ustedes probablemente sean servidores públicos o funcionarios, o se dediquen a hacer política, o se dediquen o sean activistas de sociedad civil. Y la verdad es que no necesariamente es sencillo, ¿sí? Hacer gobierno abierto. Alon, si me puedes pasar. Gracias. No necesariamente es una tarea sencilla hacer gobierno abierto. Muchas veces hacer gobierno abierto cuesta, ¿no? Y duele, porque intenta transformar viejas prácticas, estructuras, instituciones que muchas veces
son conservadoras o ser cerradas. Y la verdad es que la tarea de ustedes como activistas en gobierno abierto a veces no va a ser sencilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente cuando hablamos de gobierno abierto estamos hablando de profundizar la democracia, ¿sí? Y la democracia cuesta un montón, porque la democracia no siempre es sobre los consensos, ¿sí? Muchas veces la democracia es sobre la administración de los disensos y cómo a partir de voces distintas, de intereses distintos y de necesidades distintas, muchas veces contrapuestas, y creo que en el contexto de la pandemia lo hemos visto, ¿no? Muy, muy patente, cómo logramos generar consenso y logramos crear valor público en ese marco tan difícil. Pero sin embargo, la elegimos, la democracia, ¿no? Es el sistema que elegimos por sobre todas las cosas. Y el gobierno abierto apunta a fortalecer esa democracia, ¿sí? Al componente más participativo, al que le da un lugar a la ciudadanía. Hacer gobierno abierto es trabajar por los derechos humanos. Nosotros estamos profundamente convencidas y convencidos de que son agendas eh, unificadas. No quiero decir paralelas, porque la idea es que se tienen que cruzar, ¿sí? Cuando estamos haciendo gobierno abierto, estamos trabajando por los derechos humanos, estamos trabajando por el acceso a un ambiente sano, estamos trabajando por el acceso a la justicia, estamos trabajando por tener una voz en las políticas públicas y en la democracia. Y como les decíamos hoy, la idea es que esto lo hagamos en políticas que transformen, ¿no? Pero que a su vez sean las estratégicas para el contexto en el que ustedes están trabajando. Por eso van a ver que no hay dos planes de acción iguales, ¿sí? Cada país y cada gobierno local determina cuáles son sus necesidades, cuáles son aquellas problemáticas sobre las que necesitan trabajar y sobre las que se van a articular para lograr esta transformación. Y por sobre todo, como les decíamos hoy, es reconocer el rol de la ciudadanía, ¿sí? Sabemos que esto muchas veces es difícil. Probablemente sea más rápido hacer una política desde el escritorio, definir, podemos usar datos o no, definir cuáles son las necesidades, las prioridades y armar la política. Pero estamos seguros de que esa política no va a tener el mismo resultado, no va a tener el mismo valor y tampoco va a tener la misma sostenibilidad que si co-creamos esa política con sus beneficiarios finales. Y más allá de esto, si no los convencimos por el lado de los valores o de la ideología, que de verdad creemos que es muy valiosa, también tenemos datos, y lo pueden consultar en la página web de OGP. Lanzamos un reporte global hace poco que recoge muchas de estas ideas. Tenemos datos y hay evidencia de que sabemos que hacer gobierno abierto mejora la confianza, por ejemplo, de la ciudadanía y genera políticas más sólidas y efectivas, ¿sí? Sabemos también que ayuda efectivamente a prevenir la corrupción y la pérdida de fondos públicos. Y como les decía Alonso hoy, en el contexto de la pandemia vimos que cada fondo perdido es un fondo que no está siendo destinado a la salud, ¿sí? Hay una correlación directa entre los recursos públicos desperdiciados y el impacto en la salud y en la calidad de vida de la ciudadanía. También sabemos que las políticas co-creadas mejoran la prestación de servicios públicos, ¿sí? Y por último, sabemos que es bueno para el desarrollo económico. Entonces, también hay beneficios que tienen que ver con lo económico, ¿sí? Con la capacidad de intervención del sector privado y el desarrollo de políticas públicas que mejoran el clima de negocios, que mejoran el contexto y que generan más y mejores oportunidades para el desarrollo de una comunidad. Bueno, pues con esto nosotros terminamos. Queremos, bueno, en primer lugar dejarles algunos recursos. Está el informe global de OGP, donde se habla sobre los planes de acción, pero también se habla en general sobre el tema de gobierno abierto. Se usan indicadores que van más allá de lo que nosotros eventualmente hacemos. Creo que es una muy buena introducción.
Pueden darse una publicación un poco más pequeña, pero muy interesante, es esta de qué hay en los planes de acción 2019, que hace un análisis sobre tendencias y demás. Creo que ahí se podrían dar también una buena idea. Tenemos la guía de gobierno abierto y coronavirus. Y bueno, acá dejamos nuestros correos electrónicos, nuestras redes sociales como Alianza para el Gobierno Abierto. Si tienen cualquier duda adicional, nos dará muchísimo gusto poder seguir esta conversación. Y bueno, entonces con eso finalizamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y una última cosa, queremos mostrarles un video que sale de un evento que tuvimos, una cumbre virtual que tuvimos en septiembre en el marco de la Asamblea Virtual de las Naciones Unidas, donde estamos muy contentos, contamos con la participación de varios jefes y jefas de Estado de nuestros países del comité directivo, entre los que se encontraron, bueno, el presidente Macron de Francia, Justin Trudeau de Canadá, y dejamos el mensaje muy inspiracional de la canciller alemana Angela Merkel. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.